Videoblog 1, semana número 4. Freud decía que la culpabilidad no es necesaria. Lo que es necesario es defendernos de la agresión, el superego. Pero que no somos capaces de hacerlo, porque encontramos necesario prolongar nuestro sufrimiento para alcanzar lo imposible. Freud tenía una posición ante el trabajo, y era que el trabajo no producía placer y que era carente de satisfacción, que el instinto para trabajar no es algo que exista porque va en contra de los principios del nirvana. También dice que la sociedad surge de la misma necesidad del hombre de continuar con su especie, y debido a esto salen todas las pautas que según esto dictan a la felicidad del hombre. Y estas tienen que ser llenadas, y si no son buscadas, y si no, son buscadas hasta después de la muerte. También habla de los instintos sociales, que serían como para relaciones amorosas, amistosas y familiares, que constantemente frenamos las cosas de manera inconsciente para no llegar a la meta que sería una relación sana. Y pues con cada vez que renunciamos a la relación, agregamos otro bloque a la sociedad. En la conceptualización perteneciente a Freud, el aparato psíquico humano consta de dos basamentos claves. Por una parte, Eros, el instinto de la vida, cuya energía emana del libido, que a su vez es la energía sexual que impulsa a los hombres y a las mujeres a actuar. Como contrapartida de Eros se ubica Thanatos, represión básica, el instinto de la muerte y destrucción que equilibra el vital Eros. Ahora bien, Eros está ligado al líbido y se traduce en expresión de aquella y por tanto del denominado principio del placer, que asimismo está relacionado a una serie de valores, tales como la satisfacción inmediata de las necesidades, el gozo, la receptividad, la ausencia de represión debido a su conexión con el principio de placer. Eros aspira a convertirse en el dominador de la vida mental, para así conseguir un estado de gratificación permanente. Sin embargo, tal estado de gratificación continua no puede ser permitida por la cultura, esencialmente por motivaciones económicas. Si las personas fueran guiadas solo por Eros, principio del placer, sus energías, libido, estarían dirigidas en gran medida hacia la actividad sexual, la que tendría como resultado un aumento de la población por una parte y el descenso de la productividad laboral por otra parte. Ambas consecuencias provocadas por el uso del tiempo y energía en otras actividades distintas del trabajo. Por lo anterior, y conducida por la eterna lucha de la humanidad contra la escasez, Levensotanake, y la necesidad, la cultura prohíbe la acción de Eros incontrolado, usando para ello el instinto opositor de la vida, es decir, Thanatos. Mediante la influencia de Thanatos, los valores adscritos a Eros sufren cambios de forma, fondo y duración, transformándose en valores útiles económica y socialmente. La enumeración anterior quedaría así: 1. Satisfacción de las necesidades retardada. 2. Fatiga, o sea, trabajo. 3. Productividad. Y 4. Seguridad. Este proceso de restricción de Eros por parte de Thanatos se denomina también como el reemplazo del principio del placer por el principio de la realidad. En palabras de Marcuse, la sustitución del principio del placer por el principio de la realidad es el gran suceso traumático en el desarrollo del hombre, en el desarrollo del género, filogénesis, tanto como en el individuo, ontogénesis. De acuerdo con Freud, este suceso no es único, sino que se repite a través de la historia de la humanidad y en cada individuo. Filogenéticamente ocurrió primero en la horda original,
cuando el padre original monopolizaba el poder y el placer, y obligaba a la renunciación a sus hijos. Ontogenéticamente ocurre durante el periodo de la primera infancia, cuando la sumisión al principio de la realidad es impuesta por los padres y otros educadores. Por tanto, en nivel genérico como en el individual, la sumisión se reproduce continuamente. La realidad se materializa en un sistema de instituciones y el individuo, creciendo dentro de tal sistema, aprende los requerimientos del principio de la realidad, como los de la ley y el orden, y los transmite a la siguiente generación. Como vemos, la distinción entre psicología individual y social es inexistente. Ambas caminan de la mano, en forma paralela. El psicologismo freudiano nos muestra que la subyugación de los instintos es llevada a cabo por la humanidad, no por la naturaleza. La represión desde afuera ha sido sostenida por la represión desde adentro. El individuo sin libertad introyecta a sus dominadores y a sus mandamientos dentro de su propio aparato mental. La lucha contra la libertad se reproduce a sí misma en la psique del hombre, como la propia represión del individuo reprimido, y a su vez, su propia represión sostiene a sus dominadores y sus instituciones. Es esta dinámica mental en la que Freud revela cómo la dinámica de la civilización, la represión ejercida por el sistema social sobre las personas y la represión dirigida contra sí mismos por los individuos, es una represión impuesta por el sector dominante de la sociedad para sostenerse en una posición privilegiada. Este sector fundamenta la utilidad de la represión con el argumento de la escasez. Sin esta represión, la humanidad quedaría a la deriva en una inseguridad económica y social completa, la que no le permitiría desarrollarse ni proyectarse en el futuro. No obstante, el argumento se convierte en falacia cuando analizamos la distribución de la escasez y las formas del trabajo. Ambas han variado formalmente en los distintos sistemas sociales, pero en lo fundamental coinciden en estar organizados de una manera tal que favorezcan un sector social determinado. La pobreza que prevalece todavía en vastas áreas del mundo ya no se debe principalmente a la pobreza de los recursos humanos y naturales, sino a la manera en que estos son distribuidos y utilizados. El nombre de los integrantes es López Isidro Lisa, Torres Sánchez Fátima Pamela, Zapata Viveros Licia Ariadne, Sumaya González Genaro Alfredo y Vargas Mercado Oscar Bando.